La bienvenida al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, que nos acompaña hoy en Buenos Días Perú. Ministro, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días y gracias por la entrevista. No, a usted es importante, luego de lo que ha develado el Dominical el día de ayer, en aras de la transparencia a través de estas actas de la PCM, que nos dan por lo menos información de cómo es que se vienen manejando estas reuniones a la interna del Consejo de Ministros. Empezar por eso, es cierta la poca participación del presidente Pedro Castillo, y además me quedo con lo que ha reportado también estas 50 páginas, en alusión a lo que usted dice, de que la prensa distorsiona la realidad y que hay que hacer algo sobre ello. Yo creo que es más bien falta de comunicación, y es por eso que precisamente estoy con ustedes, Claudia, Pamela, y por el bien del Perú. Nosotros estamos plenamente de acuerdo, al menos por mi parte, de que tiene que haber más prensa y respetar y practicar la libertad de expresión. ¿Usted estaría de acuerdo entonces de que se reanuden las conferencias de prensa después de los consejos de ministros? Porque un poco lo que ha motivado el que el periodista Christopher Acosta recurra a las actas es justamente por eso, ¿no? Porque no había comunicación después de las reuniones que ustedes tenían en el gabinete. Creo que es necesario, y esta inquietud la voy a comunicar al señor presidente, y el señor presidente siempre participa en las reuniones del Consejo. Obviamente por razones de Estado urgentes él abandona por breves minutos, pero siempre está pendiente. Es más, la comunicación con los ministros es permanente, como es obvio, ¿no? ¿Qué indicaciones les ha dado el presidente últimamente para su cartera? ¿Alguna indicación en particular, algún planteamiento que le gustaría que usted pueda liderar en el Ministerio de Cultura? Bueno, que recuperemos y empecemos la preservación de tanto patrimonio cultural que tenemos y hagamos un trabajo intenso en el área de interculturalidad, precisamente para que todos los pueblos indígenas puedan sentirse parte del Estado. Ministro, ¿por qué si esta área es tan importante, la interculturalidad, ahora mismo es una encargatura y no una jefatura? Porque es el brazo del Ejecutivo que articula el enfoque indígena en las políticas de cultura, pero no hay viceministro, se lo han encargado a la viceministra de Patrimonio e Industrias Culturales, Leslie Urteaga. Esta información además es pública. En estos días ya debe decidirse quién va a asumir el viceministerio de interculturalidad. Este es un tema tan importante y tenía que ser un indígena o una indígena mujer para Esa es la demora, ministro, y se lo pregunto porque hay otros organismos adscritos, Biblioteca Nacional, que estuvo a cargo de Ezio Neira, que ahora mismo es otra encargatura del señor Rigoberto Coico, el IRTP, que era también, estaba el señor Guzmán, ahora mismo encargada la gerencia a Rosa García, y así podríamos seguir mencionando, y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo dentro del Ministerio de Cultura? Han pasado 2 meses y parece que no hay finalmente quienes estén en la línea trabajando. Sí existe. Lo delicado es encontrar una persona idónea, y eso es lo que se ha hecho y ya en estos días debe quedar solucionado. Estamos esperando solamente que regrese el señor presidente para definir quién debe asumir estos puestos. Hay una cosa que mucha gente comenta, ¿no? Que se percibe cierta improvisación en el gobierno. ¿Usted considera que es así, que efectivamente no hay como un norte hacia donde van, ¿no? O sea, hay propuestas que pueden ser muy interesantes, pero parecen aisladas, ¿no? Y hablando específicamente de su sector, ¿no? Por ejemplo, usted en su momento lanzó una propuesta de reflotar la Covadonga, después dijo que no, que solamente había sido una idea que usted había lanzado. Ahora tenemos esta otra idea, ¿no? De devolver la estela de Raimondi a su región de origen. Entonces no sabemos si es que esto forma parte efectivamente de una política de Estado o son solamente ideas, ¿no? Porque eso es lo que más bien ayuda, ¿no?, a que haya esta idea de que hay una improvisación. Son respuestas a la pregunta de la prensa, y efectivamente si hay un norte definido. Estamos viendo al señor presidente en los Estados Unidos esos mensajes de dar confianza a la inversión, y eso es bueno aclarar que nosotros, al menos yo no soy un comunista, ojo, yo soy invitado al gobierno, y creo que el señor presidente también es un hombre muy sensato, que se tiene que dar mensajes claros a la población. Efectivamente hubo descoordinaciones con la prensa, pero eso
hay que superarla. Y siempre dejo constancia de mi respeto a la libertad de expresión. Y en esta oportunidad yo vengo más bien para invitar a la ciudadanía que mañana es el Día Internacional de la Paz, para hacer momentos de reflexión y oración en Tarata, y se está disponiendo que todas las direcciones regionales de cultura realicen eventos todos los años durante la cuarta semana de septiembre, porque es necesario en este momento de tanta polarización, de tanta incertidumbre, de proclividad a la violencia, hacer que el Estado dé mensajes claros de condena al terrorismo, dé mensajes claros para promover la cultura de paz con participación de toda la ciudadanía. Ahora, y en aras, más allá de esta iniciativa, ¿no? Para que usted está señalando, de que es momento de reflexión, de oración, en aras de tener un mensaje sensato, de un mensaje claro, ¿no era oportuno dar un decreto supremo para finalmente terminar con la incertidumbre de los restos del genocida Abimael Guzmán? ¿Qué fue lo que pasó en la interna, en esa reunión donde se dice que se dividen dos bandos, unos votan a favor, otros votan en contra? ¿Cuál es la situación real, ministro? Ese tema no estuvo en agenda de aquel Consejo de Ministros y consecuentemente no podía haber votación. Hubo seguramente conversatorios, intercambios de ideas, y eso fue todo, pero no se sometió a votación. Pero, a ver, ministro, era un hecho de coyuntura que efectivamente nos sorprendió a todos un sábado por la mañana, ¿no? Eso no obligaría a romper la agenda, ¿no? Sobre todo tratándose de una situación histórica, ¿no? Que le ha causado tanto dolor a nuestro país. Claro, sobre todo hay que respetar la independencia de poderes de las instituciones. Hacer lo contrario sería más bien salirse del Estado de Derecho y proclividad a una futura, como podría decirse, de una dictadura. O sea, la condena del gobierno es firme, es clara. El señor presidente desde un momento ha dicho que es totalmente condenable el terrorismo. Y yo creo que más bien tenemos que dedicarnos, hoy que ya está aclarado, zanjado este asunto por el Congreso de la República, y yo le felicité al Poder Legislativo por esa prontitud como se ha actuado en estos casos. Eso se debió hacer. Entonces, esta entrevista es precisamente para invitarles mañana a estos eventos orientados a promover la cultura de paz. Van a ser momentos de reflexión y de oración en Tarata para rendirle homenaje y dejar ofrendas florales en el edificio. Se ha invitado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, va a participar también el señor alcalde de Miraflores y el que habla. Se trata de dar mensajes claros contra el terrorismo, hacer ver que el gobierno tiene esa vocación de promover la cultura de paz que tanto necesita el Perú. Un mensaje claro no hubiera sido separar al ministro Maraví, o sea, más allá de las oraciones y de las flores, de esta iniciativa que usted está anunciando como gesto claro, ¿no es también tener un pronunciamiento claro respecto de un ministro cuestionado precisamente por estar al filo, por ser un filo senderista? Bueno, son decisiones exclusivas del señor presidente de la República, pero yo diría que no se debe imaginar o conjeturar que es un gobierno, digamos, comunista, extremista. No, particularmente yo no soy comunista. Yo soy de un pensamiento de democracia, de paz, de libertad. Y creo que tildarlo en esa forma a un gobierno que ha sido elegido democráticamente no es prudente. Creo que los medios de comunicación, y eso lo digo con todo respeto, está muy bien que se condene el terrorismo, muy bien, pero hay que completar con otro, que es cultivar la cultura de la paz, que la población entera participe en esto. Mañana este evento comienza a las 3 de la tarde con una comparsa que parte del Parque Salazar, hacer un alto en el edificio Tarata. Ahí vienen los momentos de reflexión, de oración y la intervención de oradores, como le repito, del representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del señor alcalde de Miraflores
y de mi persona. Sí, sí, es importante resaltar, ¿no? Estamos ya en la Semana de la Cultura por la Paz. De hecho, esto es un evento internacional, ¿no? Porque tenemos entendido que el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, ¿no? Es algo que ha sido ya instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, teniendo nosotros el pasado que tenemos, ¿no? De violencia terrorista y política, pues es muy, muy importante que en una fecha como esta, pues todos nos unamos. Así es, y era necesario instituir los actos celebratorios que se realicen todos los años, motivando a la población a esta orientación hacia la paz. Mi cartera ha dispuesto precisamente que todos los años, en la cuarta semana de septiembre, se realizan eventos solemnes y cada una de las direcciones regionales de cultura en todo el Perú van a celebrar estos actos. Y yo estoy seguro que adoptando esa posición de Estado para orientar a la población hacia la paz, vamos a superar esta polarización, este clima tendiente a la violencia, y Dios quiera que no va a ocurrir eso si todos los peruanos ponemos de nuestra parte. Claro que sí, ministro. Yo quería aprovechar para hacerle una pregunta respecto a la situación de los artistas, ¿no? Usted también es artista y hemos estado leyendo a través de las redes sociales, ¿no?, que la comunidad se siente abandonada por el ministerio, ¿no?, que los diferentes planes de reactivación económica pues no han sido lo suficiente para que ellos puedan volver a sus actividades. No ha sido lo suficiente y lamentablemente es la falta de presupuesto. Yo soy nuevo en esta cartera, pero estamos evaluando y estamos haciendo los estudios para que comience un apoyo real a mis colegas artistas. Yo de papas, para ninguna ñogapas, artista amcani y kusikunim. Estoy diciendo que me alegro que usted me haya tocado esta pregunta. Yo también soy artista y no nos vamos a olvidar del gremio que nos da alegría todos los días en el Perú. ¿Cuál es la propuesta concreta, ministro? Se está evaluando, porque esto, como usted entenderá, se tiene que someter al Consejo de Ministros y ahí elaborar un proyecto de ley que debe ser enviado al Congreso de la República. Y tengo otra pregunta, ¿no?, porque es importante aprovechar la oportunidad para conocer sus propuestas y demás. Si bien solo han pasado 2 meses, usted en agosto ha viajado más de 5 veces a Junín y queremos saber si tiene alguna agenda allá, hay algún proyecto en camino. No solo a Junín, sino a diversas regiones del Perú, porque precisamente hay que diagnosticar cuál es la realidad. El trabajo es de campo y para fortalecer este proyecto de interculturalidad hay que viajar necesariamente para ver qué piensa, cómo está cada uno de los pueblos originarios. Nosotros, y particularmente yo, no soy uno de gabinete, soy de trabajo de campo, y el trabajo de interculturalidad es en el campo. Para eso, por ejemplo, por primera vez estamos instituyendo este trabajo de la comunicación del Estado con cada una de las 55 etnias del Perú en su propio idioma, a través de gestores interculturales que deben ser comuneros calificados activos de cada comunidad que conozca su idioma, para que pueda fomentarse y fortalecerse el sentimiento de pertenencia en los pueblos indígenas al Estado, lo cual no había hasta ahora, y a eso se debía precisamente los constantes enfrentamientos entre los pueblos indígenas y el Estado. Hoy está el firme propósito de establecer un gobierno intercultural para que todos los pueblos indígenas se sientan parte del Estado. Los amazónicos también, porque había un reclamo de algunas comunidades amazónicas que estaban más bien buscando una reunión con usted, porque ellos también tienen una agenda distinta a la de los pueblos indígenas de la sierra. Precisamente esta es la llamada licencia social, la conformidad, la consulta previa para iniciar cualquier reforma, cualquier actividad en territorios comunales. La comunidad tiene que estar de acuerdo, y eso significa que el ministro de Cultura especialmente, actuando como un interrelacionador, un coordinador entre los pueblos originarios y el Estado, el ministro tenga que viajar. ¿Qué mejor viajar y orientar la política de cultura con conocimiento real de las cosas?
Ministro, y quiero regresar al punto 1 de la entrevista sobre el papel de la prensa y lo que parece ser una suerte de tensión entre el gobierno y los medios, se levanta una señal de alerta, y es que hay un proyecto de Perú Libre que pretende precisamente controlar a los medios independientes. ¿Qué opina usted de eso? Eso yo digo que no puede ser, porque hay que respetar la libertad de prensa y más bien establecer un trabajo coordinado permanente entre la prensa y el gobierno. Bueno, es así, ¿no? Ahora, ¿lo van a hacer en algún momento? Ya dentro de las reuniones se ha decidido tener alguna suerte de equipo de comunicación de riesgo, de cómo mejorar algunos temas comunicacionales. No hay nada al respecto, pero le prometo que voy a tocar este punto en el próximo Consejo de Ministros. Sí. Aclaro que yo no soy de Perú Libre, yo soy del pensamiento Runa, de la armonía que hemos heredado de los incas. Sí, justamente porque en estas actas que fueron difundidas ayer por el periodista Christopher Acosta, se hablaba, ¿no?, de la necesidad de tener una estrategia de comunicación, pero no se especificaba cuál, ¿no? ¿Me podía precisar la pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿cuál sería la estrategia de comunicación, ¿no?, para que justamente todas aquellas reuniones, acuerdos que se llegan puedan comunicarse de manera adecuada, ¿no?, a la población? Yo pienso que después de cada Consejo de Ministros se debe informar a la población. Retomar las conferencias de prensa. Retomar, así es. Con Y la eso presencia del es muy presidente importante Castillo. precisamente para aclarar estas dudas, estas atribuciones como si fuera un gobierno comunista, extremista, y no es así. Yo entiendo que en el gabinete hay ministros de más de una tendencia. Por ejemplo, el señor Óscar Maurtua no es comunista, no es de Perú Libre, yo tampoco soy. Yo soy de un partido Runa, como le digo, que siempre ha luchado por poner en práctica los valores de la cultura nacional. Y ese pensamiento de armonizar con todos, de buscar y encontrar puntos de coincidencia, y es por eso que yo siempre he dicho: bienvenidas las inversiones, la tecnología, la modernidad, y eso es lo que precisamente el señor presidente en estos momentos en Estados Unidos está dando apertura total a las inversiones en un Estado de derecho, en un Estado de paz, de libertad y de democracia. Bien, ministro, agradecerle por haber estado estos minutos con nosotros. Es importante saber qué es lo que ocurre dentro de uno de los ministerios que ha sido de los más golpeados. ¿Quién no recuerda a Richard Swing y todo lo que ocurrió en ese ministerio, que hacen que veamos, por supuesto, la cultura dentro de una agenda país que necesita ser atendida? Muchas gracias. Hay que convocar nuevamente al pasacalle que usted ha venido a anunciar para que mañana a las 3 de la tarde comienza en el Parque Salazar, por la avenida Larco. Hacemos un alto en el edificio Tarata para unos momentos de reflexión y oración por la paz y colocación de ofrendas florales en Tarata. Están invitados, ¿no?, los señores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, va a participar también el señor alcalde de Miraflores y el que habla, obviamente, para dar un mensaje claro de la vocación de paz del gobierno y condenar claramente el terrorismo que tanto daño hizo al Perú. 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde es una invitación abierta a toda la población, porque todos los peruanos tenemos que promover la cultura de paz que tanto necesitamos en este momento de polarización, de duda, de desconfianza. Estoy diciendo, así es, hermanos, todos están invitados y los esperamos mañana a las 3 de la tarde en el edificio Tarata. Y luego pasaremos a la Municipalidad Distrital de Miraflores, donde haremos un ballet de los conjuntos artísticos del Ministerio de Cultura. Gracias nuevamente, agradecerle, ministro, por haber venido estado con nosotros.